Nunca doblegado, nunca roto. Ahora los he doblegado a todos. Con ese comentario. Sí, me rompiste un poquito también, ¿eh? Además de obligarme. Las dos cosas. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia de la casa Chavira, alias Geeksterilia, y esto es el podcast llamado La Hermandad Sin Estandartes, con personas muy especiales que muchos de ustedes muy seguramente ya los conocen. Tenemos aquí a Val de Because Geek. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Tenemos también a Jack Durán. Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y pues emocionado de estar colaborando con ustedes. Y también tenemos a Adolfo Tamini de Game of Thrones en español. Hola a todos, qué lindo estar en este grupo increíble. Un grupo increíble de mucha nerdez. Sí, súper internacional, de hecho. 3 Muy países, internacional. 3 diferentes horarios, un solo Así es. podcast. Game of Thrones no conoce fronteras. Y bueno, el tema que vamos a hablar es básicamente acerca de la 8ª temporada, pues porque pues sí. Vamos a exponer cada uno 3 puntos o 3 cosas que queremos nosotros ver personalmente pasar en la 8ª temporada. No necesariamente que sucedan, pero que nos gustaría ver. ¿Qué les parece si empezamos primeramente las damas, las ladies Claro. del podcast? Val, ¿cuáles Ok. son las 3 cosas que a ti te gustaría ver en esta 8ª temporada? Ok, bueno, primero que todo quiero aclarar una cosa súper rapidísimo, que tengo muchísimos años hablando 90% inglés y se me pueden olvidar algunas palabras en español, entonces espero la ayuda de mis co-hosts aquí. Y va a haber Sí. bastante Spanglish también. No Eh, worries. Está muy bien. We can bueno, do it. Sí, we can do it. Aquí Jack y yo, para los que no sepan, vivimos en la frontera con Estados Unidos, así que estamos bastante acostumbrados al Spanglish. Very used to. Ujú. Voy a empezar con uno que yo sé muchísima gente quiere ver, que sería Bran entrando en la mente de un dragón. Oh, sí. Ujú. Claro, porque, bueno, obviamente todo esto empezó cuando el Three-Eyed Raven le dijo que iba a poder volar, que nunca iba a caminar, pero que iba a poder volar. Esto Ujú. muy fácilmente pudo haber significado otra cosa, como, meterse en la cabeza de los cuervos. ¿Cómo es que se dice warging en español? Verde evidente. Ah, No, sí. cambiapieles. Cambia pieles. cambia- ok. Hablando de Spanglish, también se le dice bastante warguear, por lo menos acá en Argentina. warguear. Warguear. Me sí, gusta es más rarísimo. warguear. Pero guarguear es para los lobos, nada más. Nada más es para los lobos. El bueno, término pero podría- guarguear es para lobos. Y cambiapieles es cualquier otro ser. Warguear no es... Oh, No. sí, a mí dato se me curioso. olvidó la Guarguear es nada más diferencia. para wargos. Eso no lo sabía. Sí. Ok. Aprendemos y nos divertimos. Entonces, entonces ¿qué sería sería que cambia de piel con el dragón entonces. Ujú. Ujú. Ok. Bueno, me imagino que sería para poder detener al Rey de la Noche, el Night King. Me imagino que Bran puede con su mente sostenerlo de alguna manera mientras alguien más lo ataca. Y estaba pensando que podría sostener también al dragón mientras el Rey de la Noche está tratando de usar a Viserion para atacar a los humanos. Puede que Bran puede detener al dragón así cambiándose de piel con el dragón. Pero esto representaría, yo creo que algún peligro para él, ¿no? Si no le pasaría algo parecido a lo que le Sí. pasó a Hodor. Sí, bueno, sí. Estaba pensando también que esta sería la manera en que Bran moriría. Sí, tiene Ujú. sentido. Uf. Lo tiró así, pesadísimo. ¿Qué piensas, Adolfo? ¿Qué pienso yo? Yo pienso que no creo que eso le cueste a Bran la vida, porque me parece que su entrenamiento como verde evidente, por más que haya sido corto, sospecho que fue efectivo. Así que me parece que eso puede llegar a pasar y al contrario, o sea, Hodor no tenía ese tipo de entrenamiento y se vio como envuelto en una habilidad que lo superaba, pero me parece que Bran va a tener la capacidad de hacerlo. Y esto que estaba diciendo Val, como que me creó en mi cabeza una imagen muy, muy increíble de Bran sosteniendo al dragón con el poder de su mente y Arya haciendo algo increíble también.
simultáneamente. Yo- Sí. Yo tengo la fantasía de que los Stark van a trabajar juntos y van a crear momentos fantásticos entre los tres. Pero bueno, Sí, no sé, por ahí definitivamente. es algo mío. Ujú. Me gusta. Pues yo, les digo lo mío entonces. Sí, dale. Estoy de acuerdo con Val porque es una de las teorías también que había estado tratando en mis canales, en mi canal, en los últimos meses, que es que Bran efectivamente sostenga al Rey de la Noche. De lo de que sostenga a un dragón, no sé si sostenga a uno de los dragones aliados que todavía quedan, que son Rhaegal o Drogon. Eso podría ser bastante genial, porque los dragones tienen habilidades mágicas y Bran también, porque es un verde evidente y cambia pieles, o sea, son las dos cosas, tiene esos dos poderes, y no sé si puede hacerlo con Viserion, honestamente, porque nunca se ha aclarado del todo, siempre hay como que mucha confusión sobre si es un dragón muerto, es decir, si es un dragón espectro o es un dragón caminante blanco, porque digo, se murió, ¿no? Realmente se murió. Y después lo convirtieron, entonces no sé si lo levantaron como un dragón caminante blanco, como un dragón espectro. Entonces técnicamente si está muerto, Bran no puede meterse en la mente de un ser que no esté vivo. Entonces ahí está medio raro el asunto. Y lo del Rey de la Noche, sí, efectivamente. Perdón, Adolfo, dime. No, perdón, pero quería solo meter un comentario. Es un excelente punto el que estás diciendo, Jack, pero a mí lo que me da la sensación de que no es un dragón muerto es el ojo color azul intenso que vemos cuando transita la transformación. Que me parece que ese ojo no está presente en los caminantes blancos. Corríjanme si me equivoco. Al principio de la... Perdón, en los sí, espectros. al principio de la serie sí, en algunos, ¿eh? En algunos sí está presente ¿sí? los ojos azules, sí, en los primeros capítulos. Yo la verdad no me he fijado, pero lo que creo que la diferencia entre un caminante blanco y lo que sería un espectro es que los espectros se convierten hasta después de que mueren y los caminantes blancos los convierten mientras están vivos. Como el bebé, ¿no? Uh-huh. Como es cuando son bebés. Ajá. Claro, exacto, pero yo encontré mucha similitud entre la transformación del bebé, cuando la vemos en la serie, y la transformación del dragón. Entonces, sospecho que por ahí el dragón no es exactamente un espectro, pero bueno, esto es como una charla más complicada, ¿no? Sí, porque el Rey de la Noche al final de cuentas lo tocó, y cuando el Rey de la Noche convierte a espectros, nada más levanta los brazos y se levantan los muertos. Todo está bien contradictorio eso. Entonces está un poco confuso ahí, pero yo creo que sí es un punto bastante interesante y sí valdría la pena, yo creo que explorarlo a más profundidad en alguna otra ocasión. Sí. Pero la batalla mental así que Bran tendrá contra el Rey de la Noche con estos poderes de verde evidente que ambos tienen, yo creo que sí le doy ahí el punto a Val, ¿no? Sí, de que efectivamente en algún momento sí le va como que a ganar al Rey de la Noche y lo va a sostener para que no se mueva o para que alguien le dé el espadazo final, y puede ser Arya, como dice Val, ¿no? ¿Tú qué dices, Val? Sí, bueno, primero quería decir rapidito que lo que estabas diciendo tú, Jack, de que Bran no puede entrar en la mente de los muertos. Eso nunca lo había pensado, pero hace muy interesante la batalla entre Bran y el Rey de la Noche, porque sí, sería algo así como que Bran solo puede controlar a los vivos y el Rey de la Noche solo puede controlar a los muertos. Entonces, nunca me lo había imaginado, pero sí, muy interesante. Sí, es como el último Jedi contra el último Lord Sith, ¿no? Haz de cuenta. Sí, exacto. ¡Oh! Nos fuimos a cualquier lado, chicos. Y el segundo punto, Val, ¿cuál es? Sí. Ok, bueno, como está todo fluyendo de esta manera, voy a dar mi punto que iba a dejar para la final, pero queda muy bien ahorita. Sería el de Arya, que quiero que Arya salte desde un dragón con su daga y se la clave a alguien. Saltando desde un dragón. Qué bien. Y esto lo estoy basando en la historia del Dance of the Dragons, donde Daemon Targaryen hizo lo mismo, saltó desde un dragón y le clavó la espada en el ojo al otro con el que estaba peleando. Que no, siempre se me olvidan los nombres, discúlpenme, pero ustedes saben. No sé, son muchos. Eso sería una escena increíble. Sí. Y cinemáticamente también, o sea, no nada más por el hecho de que Arya pues es varas ya de por sí, o sea, pero todavía que haga eso todavía la hace más varas, pero hasta incluso cinemáticamente, nada más de imaginarme esa escena así es así de Claro, bueno, y piensa que los movimientos que ya nos han mostrado que ella puede hacer, o sea, fueron así súper como gimnásticos, no sé. No, sí, claro, y bueno, o sea,
ver el combinado de las capacidades de dirección y de producción, de cómo desenvuelven las escenas en la Batalla de los Bastardos, junto con las coreografías que ya hemos visto de Arya, por ejemplo, la pelea que tuvo de juego con Brienne. Exacto. Sí, sería algo muy increíble de ver. Sí, aparte dijeron que Arya era la persona de las mujeres que había tenido más escenas de acción. Entonces va a tener un papel súper importante y más con esa daga de acero valirio que le regaló Bran. No tanto con su espada aguja, porque no es de acero valirio. ¿Cómo me corrigen? ¿Verdad que no es de acero valirio, chicos? ¿O No. sí es? No. ¿Cómo me corrigen las personas? Sí es, Jack, estás mal. No, o sea, la única arma que tiene que le va a servir es la la daga, ¿no? Sí. Ahora. Bueno, aguja igual y le sirve para matar a Cersei, o no sé. Ándale. Sí, puede ser. Uy, ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Val, ¿quieres exponer tu tercer punto? Ok, bueno, mi tercer punto tiene que ver con Melisandre. Y Wow, los ok. poderes que tal vez la veamos a ella usando en la 8ª temporada. Porque sabemos que fue a Volantis a agarrar algo por allá. Y cuando se regrese va a mostrar algo genial. Porque ya vimos en la temporada 7 que... O sea, que ella es muchísimo más anciana y vieja de lo que se muestra, ¿no? Entonces, algún poder Ella va vio nacer a Chabelo. Sí. Entonces, Bueno, ¿qué? sí. ¿Crees que va a regresar con Kimbara o algo así? Tal vez sí. Tal vez vuelva con más sacerdotes rojos. Ujú. Sí, con la orden de la mano llameante o algo así se llama, ¿no? The sí. Fury Hand. Sí, ¿Y sí. qué creen que pueda pasar con Varys? Porque ya ven que como que ahí le cantó un tiro. Dead, finito, vuelto. Ujú, ujú. ¿Traiciona a Daenerys tal vez? No sé, porque ella ya se lo cantó, ¿no? Si me traicionas te voy a quemar. Y demás. Entonces puede que pase algo así. Sí, Bueno. Puede ser. Mm. Yo creo que Varys se va a poner del lado de Daenerys. Yo creo que Sí. va a decantar para ese lado. Pero es que en un Ok. momento le dijo a Tyrion, tienes que controlarla, no te está escuchando. Y como que le empezó a meter ideas ahí. Sí, es cierto. Sí, es Ay, difícil no de sé, predecir Varys. eso. Pero yo quiero saber qué onda con Varys, porque, o sea, ¿dónde va a estar el viejito que él encerró? ¿Se acuerdan de un viejito que él encerró que le había quemado sus partes? Sí. ¿Y qué onda con eso? O sea, como que ya no mostraron más. Como que hay, Bueno, hay yo algo creo- más de Varys que tiene que jugar ahí. Alguna escena con los pajaritos, o sea, que mate a Qyburn, perdón, con los Sí. pajaritos o algo Eso así. sería muy buena idea. Mm. Sí. Bueno, yo tengo otra idea para la muerte de Qyburn que me gusta. A ver, ¿cuál es? Que la montaña lo mate. Oh, pero Cuando- son compas, son amigos. No, pero cuando la magia del Rey de la Noche se le entre a la montaña y se convierta en un espectro también. Oh, algo así como una tipo Doble Frankenstein muerto. situation, algo así. Va a estar doblemente muerto. Está como zombie, ¿no? Ya, güey. Perdón. Zombie a la 10ª potencia. Ujú. Oh, está Sí, raro como eso. zombie al cuadrado. Zombie Puede re ser. zombie. Pues sí, Sería estaría interesante. Ujú. Porque algo va a hacer con esa mano. Digo, quién sabe qué tipo de cochinadas se le ocurran, ¿no? Un Qyburn vivo abre muchas puertas. Sí, digo, Ujú. sí, claro. La mano se puede mover sola y él puede ponerla donde él quiera. Ujú. Bueno, sí, es una gran pérdida, ¿no? Porque es un tipo muy inteligente. No, se va a dar placer con esa mano el tipo. Ah, por Dios. Come on. Oh. Disgusting. Tú sabes, mi mente no es que es tan limpia, pero no puedo creer que nunca se me había ocurrido eso. Sí, se le quedó viendo. Digo. Mirá lo que hace Jack. Metés ideas nefastas en la mente de gente inocente. Nunca doblegado, nunca roto. Ahora los he doblegado a todos. Con ese comentario. Sí, me rompiste un poquito también, ¿eh? Además de obligarme. Las dos cosas. Ok. Next. Next. Bueno, si quieren yo les expongo mis puntos y ahí ya Sí. los expandemos un poco más. Una de las cosas Disculpa. que más me gustaría ver es cómo se desarrolla la relación entre dos mujeres poderosas, que es Sansa y es Dany. Que ya
gracias al clip que pudimos ver de que lanzó HBO, pues ya podemos ver que sí va a haber un poco de fricción ahí, porque, bueno, pues es evidente que la cara de Sansa no era así la cara más amigable del mundo, así de, ay, sí, Winterfell es suyo, Alteza. Sí, con Brienne también viéndole por atrás. Pasiva Y la Dani aggressive. así de, ok, ya veo cómo está la situación aquí. Es algo que es... Val me puede entender en esto. Es algo que entre mujeres Sí. sabemos sin decirnos Sí. las cosas. Pero a la vez, o sea, las dos han tenido un arco hasta cierto punto, salvo por el asunto de que Dani es reina y la madre, sí hemos podido ver que las dos han tenido un arco hasta cierto punto parecido. O sea, las dos fueron violadas, las dos han sido, digamos que vendidas por poder, etcétera. Entonces, yo creo que en algún punto esto va a salir a flote y las dos van a verse como que, ok, yo te entiendo a ti, tú me entiendes. Y tal vez pueda haber algún poco de entendimiento y un poco de acuerdo y esto resulte en algo positivo para todos o para Winterfell al menos. Claro, eso va a ser medio definitorio, me parece. Ujú. ¿Vos decís que al final se van a entender bien o vos decís que esa rivalidad puede llegar a crear un problema? Puede ser las dos cosas. Yo me inclino a pensar que va a ser algo como una especie de, pues no digamos que amistad, sino algo así como de frenemies. Claro. Ajá. Pero sí, o sea, que vaya a haber algún tipo de alianza porque a las dos ven algo conveniente en la otra, entonces puede ser. Claro. Yo pienso que en esta temporada claramente los juegos políticos se van a ver reducidos a decisiones muy claves. O sea, ya no hay mucha cintura, no hay espacio para jugar un poquito acá y un poquito allá. Ya se pudrió todo. Entonces, estoy de acuerdo con vos, Cecilia, con que no va a haber mucho espacio para decir, ella no me cae bien y vamos a pelearnos. Yo creo que va a haber una alianza ahí que es medio inevitable y se van a entender por su pasado y se van a entender por la situación en donde están ahora. Ujú. Ya hay que unir fuerzas y ya. Sí, Sí, dejar claro. de lado, ¿no? Dejar de lado las enemistades. Y sin duda algunas, sí va a ser como que te presento a mi novia, va a decir Jon Snow, y obviamente todas las hermanas son bien celosas. Y entre las mujeres es como la competencia implícita de quién es más bonita, ella o yo, o quién es mejor, ella o yo. Siempre O existe el- la rivalidad. O el meme ese de, la exnovia de mi hermano era una gran guerrera. ¿Tú qué haces, Uy, 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 uy. Pero estaría interesante. Es como les estaba diciendo también en otro de los videos que saqué últimamente, que Ujú. Sansa podría aprender algunos trucos sobre el poder por parte de Daenerys. Y sí, Ujú. Sansa sabe cómo manipular un poco, sabe también las estrategias que le enseñó Littlefinger y Cersei. Pero Daenerys también le puede enseñar otras cosas Algo relacionadas positivo, algo por once positivo. Ujú. Pues sí, relacionado al poder, pero realmente Daenerys no ha tenido una campaña de éxito como gobernadora. Sí como conquistadora, sí. pero como Sí. gobernadora es un fiasco. Dejó un cochinero en Ujú. Meereen y sus cambios son a base de la fuerza. Entonces, realmente sí necesita Sansa como que la parte complementaria, pero no de los fracasos de Daenerys. O sea, hasta Daenerys le puede decir, ¿sabes qué? Fallé en estos puntos, no lo hagas. Ujú. Y ella le puede dar un cambio a su situación. Pero al final de cuentas Claro. no creo que Sansa, por ejemplo, vaya a tener un destino funesto, porque yo creo que no, es, la claro que no. es la esperanza de la casa Stark. Arya no quiere ser dama y no se quiere Ujú. casar. Jon, Ujú. pues no sé si va a admitir su linaje Targaryen. Y Bran ya es el cuervo de tres ojos. Sansa es el futuro de la casa Stark. Si no, se va a tener que extinguir. Y si se casa con alguien de otra casa, tiene que adquirir los hijos de ella el apellido Stark para que permanezca. Claro, y esto va justamente alineado a mi segundo punto, Ujú. que es, a mí me gustaría ver a Sansa volverse a casar. Bueno, tiene varias opciones. Una es volver a quedarse con Tyrion, que también Ujú. le podría convenir bastante y también le convendría bastante a Tyrion. Que por Porque cierto, sería quería una decir, manera... sobre Tyrion, que Tyrion podría ser el que ayude a la relación entre Sansa y Dany. Ah, claro. Sí. Sí. Ujú. Y Claro, ahí además- es un buen vínculo. Sí, Ujú. sí, porque, bueno, aparte, pues él es, sabemos que es un genio también de la política y, bueno, pues también él va a ver el potencial de la unión de estas dos mujeres. Bueno, volviendo a mi tema del matrimonio, del siguiente matrimonio de Sansa, a mí en lo personal, me gustaría que se quedara, pero con Gendry.
Yo sé que todos los fans de Arya y de Gendry se me van a echar encima y me van a querer golpear, pero la mera verdad es que tiene muchísimo más sentido que Gendry se quede con Sansa. ¿Por qué? Porque, bueno, Gendry es la última persona, es el último Baratheon, a pesar de que sea bastardo, y es, digamos que la última esperanza de esa casa. Y como dice Jack, Sansa también es la última esperanza de la casa Stark, porque Arya ni de chiste ni de pedo se va a casar. Es que O sea, mira, eso no- ahí ajá. hay un conflicto de intereses, sí, porque Ujú. sí, nos podemos remitir a la frase de Robert Baratheon que le dijo a Ned, tú tienes una hija, yo tengo un hijo, casemos. Ujú. Podría ser ese ejemplo, pero uno de los dos apellidos va a tener que prevalecer, o el Baratheon o el Stark, Ujú. por eso no se pueden casar, porque Ujú. tendrían ellos que decidir qué apellido van a llevar sus hijos, si el Stark o el Baratheon, al menos de que Jon reniegue de su origen Targaryen y sea un Stark por el resto de Ujú. sus días. Entonces, Eso me puede explico, pasar. si Gendry y Sansa se casan, van a tener que definir cuál de los apellidos descartar, o el Baratheon o el Stark. Por eso no creo que se puedan casar, y aparte no hay tiempo para eso, para desarrollar la historia en lo que viene. Bueno, pero yo creo, me inclino a que eso sería ya hasta después de que pasara todo. Como epílogo, ¿no? Dices, o algo Como así. epílogo, sí, como epílogo. Y creo que yo me inclino a que se quedaría el poder en, bueno, no sé si en el norte o en el sur, con Sansa. Ujú. Pero en el caso de que se quedara en el sur, pues yo creo que se inclinarían hacia el apellido Baratheon. Y si se fuera en el norte, pues entonces sería el apellido Stark. Sí. Pero no sé qué opinas tú, Val. Bueno, sí, tampoco había pensado en eso de los apellidos, pero no sé, porque Gendry nunca ha estado muy como que attached to Ujú. el apellido de Baratheon, así que tal vez Ujú. puede que lo quiera dejar por el Stark. Ujú. O sea, no sé, puede haber gente que no esté de acuerdo con eso, pero Ujú. sí, yo creo que Gendry con Sansa en el sur sería perfecto, solo porque Sansa ha aprendido a hacer todo lo que necesita saber para ser reina y Ujú. Gendry le podría dar lo que le falta, que es saber de la gente pobre, de cómo es vivir en esa parte de la ciudad y todo eso que Sansa nunca ha experimentado ella misma. Ujú. Con eso la podría ayudar Gendry. Pero sí, me parece una pareja muy, muy buena, pero sí está interesante ese problema con los apellidos. Ujú. Sí, pero independientemente de si esto sucede o no, que lo más seguro es que no suceda, para ser francos, pero a mí me encantaría verlo. Lo más seguro es que no suceda, pero lo que sí es que los que son fans de Arya con Gendry no va a suceder. No Sí. va a suceder. Bueno, a mí ya Háganse se a me la idea. echaron encima. Se van a ver con muchísimo gusto cuando se reencuentren y chalalala, pero hasta ahí va a llegar. Hasta ahí. Qué triste. Yo quería ver eso. Esto quedó grabado, Cecilia, así que si llega a suceder, lo Pamba. vamos a publicar en todas las redes sociales posibles. Bueno, yo ya pero es dije que lo de Sansa Arya, y ponte a Gendry. pensar, Arya es el modelo feminista. Ahí eso de- no necesariamente implica que no se tenga que casar con un hombre. No, yo sé, pero realmente, o sea, va contra todo el personaje que es Arya. Hay muchas maneras de ser feminista. El personaje de Sansa, hasta cierto punto, con todo lo que ha pasado y aún con lo de cómo era ella de niña, también es un personaje feminista. Ujú. Y es un personaje un poco más hogareño, por así decirlo. O más orientado hacia los roles tradicionales de la mujer, pero a fin de cuentas es una mujer con poder. Sí. Mientras que Arya es otra manera de ser feminista, la manera de yo me las arreglo por mí sola, no Ujú. necesito ningún otro hombre que me ayude Sí. o que, etcétera, ¿no? Entonces, no se pelea con eso. Bueno, por lo menos Ujú. no dijiste que Sansa con el perro. A muchas personas les gusta esa pareja. Sí, ¿Verdad? Uy, qué raro. No, Shipping, o sea, ¿eh? a mí me gusta el perro defendiendo a Sansa, pero no sé. Sí, De ahí no. pa' más. En todo No, caso, me La Bella y inclino la Bestia. más. Es más factible y me inclino más por Tyrion con Sansa, en todo caso. Ujú. Mm, Claro. pues Bueno. sí. Sí, eso es posible. Eso es muy probable. Es Sí. lo más probable. Sí. Pero bueno, no le quita que a mí me gusta más con Gendry, ¿verdad? Bueno. Son bonitos los dos. Sí. En fin. En fin, bueno, mi tercer punto es algo que tiene que ver con muchas cosas que me imagino que ustedes también quieren ver. Pero en específico yo quiero ver esta muerte de Cersei, que es siendo asesinada por su hermano y su amante, Jaime Lannister.
Sí, señor, el baloncuar. A ver, Adolfo, ¿qué tienes que opinar al respecto? Echa la carne al asador. Bueno, hay como dos grandes teorías al respecto de cómo se realiza la profecía del baloncuar. La primera es bastante obvia y es la que yo realmente pienso que va a suceder, y es que Jaime se va a ver de nuevo en una situación Kingslayer, digamos. Ujú. Su arco como digamos, personaje medio nefasto al principio y con una reputación horrible, que luego descubrimos que tiene que ver con una especie de ataque de conciencia que tuvo en su momento con el rey Aerys Targaryen. Yo creo que ese arco apunta a repetirse, digamos. Él se va a ver de nuevo en una situación en donde va a tener que aplicar su espada a un ser querido, y va a tener que ver con la profecía del baloncuar y con la muerte de Cersei, en mi opinión. Aunque, según la profecía, no va a haber ninguna espada de por medio, sino que sus manos van a envolver el cuello pálido de Cersei. Ujú. Pero ese es lo que yo pienso que va a pasar, porque pienso que sería interesante que la historia de Jaime llegue a ese punto en donde tiene que decidir si matar a su hermana loca o no. Ujú. Ujú. Pero Porque puede que también quiera entiendo quemar otra vez King's Landing o algo así, que haga algo muy loco y ahí él va a tener que decidir, ¿no? Claro, yo pienso que más que quemar King's Landing se va a reducir a Cersei queriendo retirarse de la batalla y dejar que todos los White Walkers maten a los Stark o lo que sea, como una decisión política y militar demente. Ujú. Jaime va a tener que tomar esa decisión. Eso es lo que yo pienso que puede llegar a pasar. Está muy fuerte la teoría también, y bastante atractiva, que Arya va a lograr cumplir con su lista de muerte y va a ser la que mate a Cersei, pero utilizando la cara de Jaime Lannister. No. Y de alguna manera cumpliendo la profecía del baloncuar. No Ujú. sé qué opinan ustedes de esa teoría. A mí no me gusta. A En mí lo absoluto. tampoco. No, yo pienso que el cierre perfecto del arco de Jaime sería que él mismo matara a su hermana. Sí. Y obviamente, o sea, sí, con Arya también se cumpliría de alguna manera la profecía del baloncuar, porque también ella es una La- hermana menor. La hermana pequeña, sí. Ajá, y también pues Arya tiene muchísimos motivos como para matarla, pero no, digamos que le quita propósito al personaje de Jaime. E incluso si lo hiciera, por ejemplo, con la cara de Jaime, eso implicaría que Jaime también muriera en algún punto, y la verdad no me encanta la idea, porque es un personaje que creo yo que por el arco que ha tenido merece permanecer. No creo que permanezca, pero merece. Incluso yo lo que creo que pudiera pasar es que murieran los dos. O sea, que se muriera matándola. Uy, sí. Como Romeo y Julieta, algo así, ¿no? Algo así parecido. Sí, miren, lo que pasa es que hay varios puntos ahí medio flacos en lo de la teoría del balonca. Porque para empezar, Ujú. eso aplica a los libros, no a la serie. Esa Ujú. es una que podemos descartar. Ujú. Pero los que no han leído los libros no se pueden esperar ese giro. Los que sí los leímos, pues sí, ¿no? Y dos, lo del doble baloncar no me gusta porque, como dices, Ceci, tiene que morir Jaime, y aparte se supone que perderíamos el factor sorpresa, porque si ya vemos morir a Jaime en pantalla y luego lo vemos llegar a la sala del trono, pues vamos a saber que es Arya antes de que se quite la máscara, de la misma forma que lo supimos Ujú. con Walder Frey. Sí. Entonces no sería nada sorpresivo para la audiencia. O lo hace Arya con la cara de otra persona, de Qyburn, por ejemplo, lo podría hacer. Que Eso es Qyburn, más factible, sí. que Qyburn muera fuera de foco o fuera de pantalla, y de repente lo viéramos llegar. Porque ella tiene como una obsesión por los viejitos, ¿sabes cómo? Como Arya tiene una obsesión por... por ser viejito, por ser hombre. Y lo hiciera con Qyburn. Para mí sería como Es que más... está buscando su sugar daddy. Sí, su sugar daddy. Para mí sería más interesante así, ¿no? Y si lo hace Jaime, pues que lo haga, pero pues ¿cómo va a ahorcar a Cersei con una mano que es de oro, ¿no? Y que, a ver cómo la vas a abrir. Va a tener que ahorcarla con el codo, no sé cómo le va a hacer. O con una soga, puede ser con una soga, la puede ahorcar con una soga. Quién sabe, está medio raro, pero... Es un excelente punto. ¿Sabes qué? No lo había pensado. Es cierto. Sí, ¡Wow! no puede rodear ¿Cómo con se sus me manos escapó el algo cuello. tan evidente? No lo Sí. puede hacer. No puede ahorcar a Cersei porque además tiene una mano. La otra es como... Bueno, pero por ahí tiene una mano grande la que le queda y con
Sí. No, pero Bueno. a lo mejor la puede ahorcar como hizo Tyrion con esta... Así Con como una el collar. cadena. Ah, La sí. cadena. Vamos Sí. a ver algún otro artefacto, no necesariamente son las manos. Por ahí le cuesta un chiste tan bueno que se ríe y se ahoga y se muere. Bueno, yo tengo una opinión un poquito diferente. Y a mí me gustaba mucho la idea de que Jaime matara a Cersei, pero después de que me puse a pensarlo un poquito más, me di cuenta de que si Jaime mata a Cersei de la misma manera en que mató al Mad King, terminaría Jaime en el mismo lugar. Terminaría siendo lo mismo que siempre ha sido un Kingslayer. Yo creo que sería mucho mejor que Jaime terminara de una manera más heroica, defendiendo a la gente que lo necesite, en vez de terminar... Bueno, o sea, sí estaría defendiendo a la gente matando a Cersei, pero moriría con la misma reputación. Ya, sí. Ujú. Claro. Que muriera salvando a Sansa, ¿no? Como cumpliendo la promesa de Catelyn Tully de proteger a las hijas, ya ves que... Sí, Ah, de- sí, esa es una... Ajá. Ujú. Muriendo Sí. protegiendo a Sansa, estaría bien. O a Brienne, o no sé. Sí, algo así. En los brazos de la mujer que ama. Brienne. También, sí, claro, claro, tiene que morir en los brazos de Brienne, o sea, Ujú. por favor. Claro. Y en una esquina mirando con odio a Tormund. Ah, sí. Mi corazón se rompió. Crash. Me gusta esa teoría, Val, es cierto, Sí. que no estaría mal. Por un lado, parece evidente que se va a repetir la historia del Kingslayer, pero Ujú. sería muy interesante que no se repita y que él tome una decisión diferente, es Sí. verdad. Sí, Claro. yo creo que las dos cosas pueden pasar. Ujú. Ujú. Y bueno, es así como finalizamos la primera parte de este podcast. En la siguiente emisión vamos a ver los puntos de vista de Jack y de Adolfo. Así que los esperamos muy pronto y nos vemos en la siguiente emisión. Yeah.